vamos a hablar algo ahora de la fisiología de los eritrocitos. Vamos a dejar las otras células sanguíneas y nos vamos a concentrar en los eritrocitos. Una foto de microscopía electrónica bien de libro de cómo se ve un eritrocito con falso color, obviamente. Se ve ahí lo que uno siempre dice, que corresponden a células, o en realidad, de nuevo, algunos no la consideran células porque no tienen núcleo, pero quedémonos con que son células, con una forma circular, que tienen una depresión central. Eso es lo que les hace dar el nombre ese que uno dice de disco bicóncavo, y a la derecha se los ve en un corte a microscopio óptico a 250 por, teñidos en este caso con hematoxilina y eosina, dentro de vasos sanguíneos pequeños. Fíjense que se ven muy bien las células epiteliales del vaso, que son las células endoteliales. En esta se ven algunos datos más de los eritrocitos. A la izquierda se ve un dibujo con las dimensiones promedio. Son células que tienen aproximadamente 7,5 micrómetros de diámetro y más o menos 2,5 micrómetros de espesor en la parte donde son más gruesas. A la derecha tienen una tabla con algunas características. Son células que viven en promedio 120 días. Y les ha agregado ahí el valor del recuento de glóbulos rojos expresado en células por milímetro cúbico. Recuerden que los intervalos son distintos para el varón que para la mujer. Aquí está puesto uno solo promedio, y el número mágico que uno siempre se acuerda es entre 4,5 y 5 millones de eritrocitos por microlitro o por milímetro cúbico de sangre, que es lo mismo. La parte de abajo de la tabla muestra lo que se llaman índices hematimétricos, que corresponde a cálculos que se hacen a partir del valor de la concentración de hemoglobina del individuo, del valor del recuento de glóbulos rojos y del valor del hematocrito. ¿Para qué sirven? Describen un poco mejor cómo son los eritrocitos del individuo y qué contenido de hemoglobina tienen esos eritrocitos. El primero de los índices hematimétricos se llama volumen corpuscular medio, y el título del valor ya medio que lo define. Es el volumen promedio que tiene el eritrocito de ese individuo. Los números no hay necesidad de que se los acuerden. El segundo índice hematimétrico se llama la hemoglobina corpuscular media, que corresponde a los picogramos de hemoglobina que en promedio tiene un eritrocito de ese individuo. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el de más abajo, es parecido al anterior, pero expresado en función de concentración. O sea, cuál es el valor de la concentración promedio de la hemoglobina en los eritrocitos de ese individuo. Por ahora no nos vamos a preocupar con cómo se calculan, pero ya les dije que se hacen cuentas muy simples combinando la concentración de hemoglobina de sangre, combinando el hematocrito, que en esencia les expresa qué porcentaje del volumen de la sangre está ocupado por los glóbulos rojos, de ahí salen las cuentas de volúmenes, y el recuento de glóbulos rojos. Los eritrocitos tienen membranas con un montón de proteínas que se conocen con mucho detalle. Aquí hay representado un esquema de algunas de esas proteínas, por ejemplo la que se llama banda 3, la que se llama glicoforina C y otras más, y les muestra la relación de esas proteínas de membrana con algunos de las proteínas del citoesqueleto del interior del eritrocito. Nosotros no nos vamos a preocupar demasiado por los nombres de estas proteínas, pero es importante que sepan que se conocen con detalle. Sobre todo se conocen varias patologías de alteraciones en la expresión de esas proteínas. Y a su vez vamos a ver que algunas de esas proteínas van a ser útiles para clasificar los eritrocitos en función de lo que se llaman los grupos sanguíneos. Eso lo veremos en otra diapositiva. Cuando vimos fisiología ya hablamos de la hemoglobina, pero podemos reemplazarlo rápidamente. Recuerden que la hemoglobina es una molécula proteica que está adentro de los eritrocitos, que está formada cada molécula de hemoglobina por 4 monómeros de globina. Cada cadena de globina
tiene una secuencia determinada de aminoácidos y hay distintos tipos de esas cadenas de globina. Por ejemplo, en este caso, la molécula de hemoglobina que está representada, que se llama molécula de hemoglobina A, tiene dos cadenas alfa y dos cadenas tipo beta. A su vez, cada cadena de globina tiene adentro, unido por uniones no covalentes, un grupo hemo. Y cada uno de esos grupos hemo puede unir una molécula de oxígeno. Entonces, la función de la hemoglobina es ser un transportador de oxígeno. Se puede combinar rápida y reversiblemente con el oxígeno a través del hierro de sus grupos hemo. Y recuerden que también la hemoglobina puede unir y por lo tanto transportar dióxido de carbono cuando reacciona químicamente, ahora sí, con los grupos amino terminalos libres de las cadenas de globina. En el caso de haber unido oxígeno, la hemoglobina se llama oxihemoglobina y cuando no tiene oxígeno se llama deoxihemoglobina. Cuando la hemoglobina ha unido dióxido de carbono, se llama carbaminohemoglobina. No la confundan con carboxihemoglobina, que es la hemoglobina que ha unido monóxido de carbono. La diferencia es que el monóxido de carbono se une al mismo sitio donde se une el oxígeno, o sea, al hierro del grupo hemo, y se une de una forma muy fuerte. Por eso es venenoso, porque ocupa los sitios que deberían estar ocupados por el oxígeno y le cuesta mucho al oxígeno desplazar al monóxido de carbono. Abajo tienen los intervalos de normalidad para valor de hemoglobina en varones y en mujeres. Esto ya discutimos que la diferencia se debe a la testosterona y el número mágico promedio que uno se acuerda, 15 gramos por decilitro de hemoglobina en un adulto sano. Dijimos que cada molécula de hemoglobina está compuesta por 4 cadenas de globina, pero cadenas de globina hay de muchos tipos distintos. Entonces, según las combinaciones de las distintas cadenas de globina, hay distintos tipos de moléculas de hemoglobina. Siempre son 4 cadenas de globina, pero varía la identidad en los distintos tipos de hemoglobina. En un adulto normal, o sea, un adulto sano, más o menos el 97% de la hemoglobina corresponde a la variante que se llama hemoglobina A, que esa era la que tenía 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La tienen abajo en la tabla, justo está en la parte inferior. La hemoglobina A del adulto tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Después, en porcentaje, aparece la que se llama la hemoglobina A2, que de esa hay solo un 2% en la sangre de un adulto sano. La hemoglobina A2 tiene 2 cadenas alfa y en lugar de tener cadenas beta tiene 2 cadenas delta, que son ligeramente distintas. Y después en el adulto sano hay una cantidad mínima de hemoglobina fetal, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. En el adulto sano cualquier otro tipo de hemoglobina se considera anormal. Entonces, más o menos 97% de hemoglobina A, 2% de hemoglobina A2 y el restante, que es muy poco, es hemoglobina fetal. Fíjense que en la tabla de arriba, a la hemoglobina A la subdividen en hemoglobina A tipo 1A, 1B, 1C. Esas son variantes de la hemoglobina A. Por ejemplo, la hemoglobina A 1C corresponde a la hemoglobina glicada. Por eso no nos vamos a preocupar demasiado por ahora. Acuérdense que hay distintas variantes y ya está. El resto lo verán en hematología. Ahora, si van a la vida fetal o a la vida embrionaria, ahí se van a encontrar con que hay otras variantes de hemoglobina que normalmente no están en el adulto sano. Por ejemplo, en el embrión tenemos hemoglobinas de tipo Gower 1 y Gower 2 que tienen otras cadenas. Fíjense la cadena Z, la cadena Epsilon, que no está en el adulto, o la hemoglobina Portland, que tiene Z2 gamma 2, y durante la vida fetal es muy concentrada la forma de hemoglobina F, que era la alfa 2 gamma 2, que después en el adulto desaparece y ya está en una cantidad mínima. Acá hay un ejemplo de una tabla donde les muestra cómo se expresan en función del tiempo las distintas cadenas de globina.
Esto es lo que hace que en la vida embrionaria, en la vida fetal y en la vida postnatal el individuo tenga distintos tipos de hemoglobina. Entonces, si vamos a la izquierda, fíjense que al comienzo hay cadenas alfa desde el principio, cadenas gamma y las cadenas Z. Entonces las hemoglobinas que hay en la etapa embrionaria son combinaciones de esas tres, de la alfa, de la Z y de la gamma, y de la epsilon, perdón, que también está. Después, durante prácticamente toda la vida fetal, más o menos en segundo y tercer trimestre, la hemoglobina predominante es la alfa 2, gamma 2, que es la hemoglobina fetal. En cambio, cuando el individuo nace, la cadena alfa se sigue expresando, pero la cadena F cae su expresión. Fíjense que más o menos a los 3-4 meses ya prácticamente ha desaparecido y ha sido reemplazada por su análogo del adulto, que es la cadena beta. Entonces eso hace que en el individuo adulto predomine la variante de hemoglobina A, que es alfa 2 beta 2, y haya cantidades muy pequeñas de hemoglobina fetal. Fíjense que también cuando nacemos empieza a expresarse la cadena delta, que solo se había expresado en las últimas etapas de la vida fetal, y esa es la que cuando se combina con la alfa me da la hemoglobina A2, que también era una hemoglobina minoritaria pero normal del adulto. Bueno, esto es lo mismo, pero les muestra dónde están los genes en los cromosomas que codifican esas cadenas. Fíjense que las alfa y las zeta son análogas y se combinan con alguna de las otras que están del otro lado, o las epsilon, o las gamma, o las delta, o las beta. Y según quién se combina con quién, tienen hemoglobinas embrionarias, hemoglobina fetal o las hemoglobinas adultas, que son la A y la A2. Para sintetizar hemoglobina dijimos que se necesitaba hierro, porque el grupo hemo tiene hierro unido. Entonces, en esta está representado lo que se llama el ciclo del hierro. El hierro es incorporado al organismo con la dieta. Ahí les muestra que a nivel del intestino se absorbe hierro. Y ese hierro, cuando entra a la sangre, se une a la proteína plasmática que se llama transferrina, que es el transportador de hierro. Bueno, el nombre transferrina les da una idea. Esa transferrina distribuye el hierro por todo el organismo. Parte del hierro queda almacenado en los hepatocitos, en el hígado, donde se une a lo que se llama la ferritina. Entonces, por eso el hígado es un sitio donde se almacena hierro. Cuando la sangre pasa por la médula ósea, las células hematopoyéticas que están sintetizando la hemoglobina como parte de su proceso de formación de eritrocitos, toman el hierro y lo incorporan para formar el grupo hemo. Eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero en esencia, el pool de eritrocitos que está circulando en la sangre son almacenes de hierro. Los eritrocitos tienen hierro almacenado dentro de sus grupos hemo en la hemoglobina. Por lo tanto, cuando esos eritrocitos mueren, se lisan, ese hierro se recupera. También lo vamos a ver en otra, pero cuando el eritrocito ha llegado al fin de la vida útil, es lisado, destruido y sus fragmentos son fagocitados por las células del sistema mononuclear fagocítico, que vimos que eran los monocitos macrófagos, principalmente. El sitio normal de hemólisis en un individuo sano es el vaso. Cuando los eritrocitos pasan por esa circulación especial que tiene el vaso, si no están saludables, si su membrana ya está gastada de alguna manera, se lisan, se rompen. Entonces esa hemoglobina es capturada por los macrófagos del vaso, degradada, y el hierro del grupo hemo se recupera y vuelve al pool sanguíneo a estar unido a la transferrina, y de esa manera se reutiliza. También se puede producir lisis de eritrocitos fuera del vaso. Bueno, en cualquier lugar donde se produzca la lisis va a haber células del sistema mononuclear fagocítico que fagociten esos restos del eritrocito y procesen la hemoglobina, recuperen el hierro y lo vuelven a enviar a la sangre para reutilizarse.
Aquí hay demasiada información, pero como para que tengan una idea, que la hemoglobina se sintetiza por partes, obviamente. Por un lado está mostrado la síntesis abajo de las cadenas alfa y de las cadenas beta a partir de aminoácidos. Eso es una síntesis de proteína normal, como cualquiera de la que ustedes estudian. Y en la parte del medio, hacia la izquierda de la figura, está mostrada la síntesis del grupo hemo a partir de glicina y succinil-CoA. Fíjense que pasa por toda una serie de intermediarios que no vamos a ver los nombres, pero el último corresponde a lo que se llama la protoporfirina. Esa protoporfirina es el anillo ese tetrapirrólico del grupo hemo sin el hierro. Entonces aquí es donde entra el hierro. Ven que el precursor del eritrocito tiene un receptor, miren en la parte superior izquierda de la figura, que une a la transferrina, que era la proteína que estaba transportando el hierro, y eso se endocita. Esa vesícula con la transferrina y el hierro endocitada es procesada, la transferrina es devuelta a la sangre y el hierro queda almacenado dentro de ese precursor como ferritina y se va usando para sintetizar grupo hemo. Cuando el grupo hemo ya ha sido normalmente finalizado, se junta con las cadenas alfa y las cadenas beta y se forma la hemoglobina. O sea que lo único que ustedes tienen que recordar de esta diapositiva es que se ensambla en partes la hemoglobina. Primero se hacen las cadenas proteicas, segundo se hace el grupo hemo al que se le agrega el hierro y el hierro se toma de la sangre a partir de la transferrina. La parte puntual de la hematopoiesis que corresponde a la síntesis de eritrocitos se llama la eritropoiesis, o sea, esta es una parte de la hematopoiesis. Por supuesto que partimos de la misma célula progenitora totipotente o stem cell que originaba a todo el resto de las células. Cuando esa se transforma en el precursor mieloide ya se comprometió con esa línea, ya no puede dar linfocitos, y aquí están mostrados los distintos pasos que sufre esa célula hasta transformarse en un eritrocito. No importa que se acuerden los nombres, eso lo verán con detalle en hematología, pero fíjense que va pasando por células que son cada vez más pequeñas, cada vez el citoplasma se va haciendo más eosinófilo y menos basófilo, eso es porque cada vez tiene menos ribosomas. Finalmente el núcleo a nivel de la fase 2 se expulsa y el estadio anterior a eritrocito maduro corresponde a esa célula que se llama reticulocito, bueno, que en realidad si volvemos a la pureza de la histología ya no sería una célula porque no tiene núcleo, pero el inmediato anterior del eritrocito se llama el reticulocito, y se llama así porque con tinciones especiales se ve el citoplasma con retículos, con reticulado como está mostrado en la fotografía, en el esquema este. Esos corresponden a restos de ribosomas que todavía están terminando de sintetizar proteínas. Pero una vez que tenemos el eritrocito maduro, que es el que sale a la circulación, recuerden que ya al no haber núcleo no puede haber síntesis de proteínas nuevas. O sea que las proteínas que tiene el eritrocito se fueron sintetizando durante su eritropoiesis dentro de la médula ósea y a lo sumo en la etapa de reticulocito y nunca más. Entonces el eritrocito maduro ya no tiene capacidad de sintetizar proteínas. Más o menos hasta la fase esa 3 donde está el reticulocito, todo eso ocurre en la médula ósea. Pero hay algunos reticulocitos que en ciertos casos se pueden escapar a la sangre. O sea que hay un valor normal de recuento de reticulocitos en la sangre. Por supuesto que son muchos menos que los eritrocitos, pero algunos hay. Acá tienen lo mismo mostrado con otro esquema donde está anotado el tiempo, cuánto tardan en pasar por cada etapa esos precursores. No tiene sentido que se lo acuerden, pero fíjense que va ocurriendo lo que decíamos hoy. El citoplasma se va haciendo cada vez más eosinófilo y menos basófilo, el núcleo se va achicando, finalmente se elimina y tenemos el eritrocito maduro.
Vean también que en el gráfico que está arriba hay una concentración de ARN y concentración de hemoglobina en porcentaje de lo que van a tener en algún momento esas células, o de lo que tuvieron, en función del área nuclear. El área nuclear dijimos que va disminuyendo a medida que el precursor va pasando a estadios más diferenciados y se hace cero, desaparece a nivel del reticulocito y del eritrocito. O sea que el extremo de la derecha de ese gráfico, de arriba, donde dice 0 de área nuclear, implica ya un precursor final como un reticulocito o un eritrocito maduro. Entonces ven que el ARN, que en esencia es el molde a partir del que se va a hacer la proteína, va cayendo a medida que avanzamos en maduración, o sea que va perdiendo la capacidad de sintetizar proteínas. Y concomitantemente empieza a subir la concentración de hemoglobina. Pero fíjense que la hemoglobina se concentra mucho en las últimas etapas. Entonces eso también contribuye a que el citoplasma del eritrocito, de esos últimos precursores y del eritrocito, se hagan bien rojos. La eritropoyesis está regulada por una serie de hormonas, pero la principal es la que se llama la eritropoyetina. Justamente tiene ese nombre porque es la principal responsable de la eritropoyesis. Es una hormona peptídica, la eritropoyetina, que se produce en el riñón, concretamente en células intersticiales de tipo 1, que son células tipo fibroblastos, que están en la corteza y en la médula externa renal. O sea que el riñón, como vimos también en fisiología, es un órgano que puede sintetizar hormonas. Lo otro que nos muestra esta diapositiva es que la liberación de eritropoyetina por parte del riñón y por lo tanto el estímulo que esa hormona hace a la eritropoyesis depende en esencia de la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Entonces, por ejemplo, si baja la cantidad de oxígeno en la sangre, por cualquier motivo, porque ha bajado el recuento de glóbulos rojos, porque hay menos cantidad de hemoglobina, porque hay menos oferta de oxígeno al sistema respiratorio, porque el individuo tiene alguna insuficiencia respiratoria. Entonces, si baja la cantidad de oxígeno en sangre, el riñón empieza a sintetizar más eritropoyetina. Eso estimula a la médula ósea a que sintetice más eritrocitos. Si aumenta la síntesis de eritrocitos, entonces va a aumentar la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. Y eso va a reducir el estímulo al riñón y va a bajar la síntesis de eritropoyetina, y ese sub y baja se va a volver a equilibrar en el valor de oxígeno normal. Y al revés, si sobra oxígeno, se inhibe la eritropoyetina y de esa manera se sintetizan menos eritrocitos. O sea que la demanda de eritrocitos a la médula ósea, estimulada por la eritropoyetina, tiene que ver con los niveles de oxígeno. Hay que recordar, esto lo vimos en fisiología, pero se los recuerdo, que cuando uno habla de oxígeno en la sangre, lo que uno dice, la PO2, corresponde solamente a la cantidad de oxígeno que está disuelto en la sangre, que es mínima. La mayoría del oxígeno que está en la sangre está transportado por la hemoglobina. Entonces, por eso es que si disminuye la cantidad de hemoglobina en sangre, por más que no disminuya la PO2 en la sangre, el contenido de oxígeno de la sangre baja. De esto vamos a volver a hablar cuando lleguemos al sistema respiratorio. Cuando los eritrocitos se rompen, ya sea porque llegaron al final de su vida útil, o porque alguna patología los destruye, o porque sufrieron algún accidente, entonces esa hemoglobina se degrada porque los restos de los eritrocitos son fagocitados por el sistema mononuclear fagocítico. La globina es degradada a aminoácidos y esos aminoácidos son reutilizados. El grupo hemo pierde su hierro. El hierro vuelve a la sangre a pegarse a la transferrina y es reutilizado, pero la protoporfirina, el esqueleto del grupo hemo, no se puede volver a utilizar, entonces se tiene que degradar.
También lo vamos a ver con más detalle cuando veamos hígado, pero concretamente ese grupo hemo se transforma en un producto que se llama bilirrubina, y esa bilirrubina se tiene que excretar porque más no se puede degradar. Y aquí se ve que la bilirrubina es tomada por el hígado, es captada por el hígado, es conjugada con ácido glucurónico, en realidad con glucuranato para aumentarle un poco su solubilidad, y es excretada por el hígado hacia la bilis. La bilis termina en el intestino. Entonces parte de la bilirrubina se va por materia fecal, pero la mayoría es degradada por bacterias que están en el intestino a otra sustancia que se llama urobilinógeno. Ese urobilinógeno puede ser recaptado, en realidad no recaptado, puede ser absorbido por el intestino y enviado a la sangre, pero el hígado lo vuelve a tomar y lo elimina hacia el intestino. O sea que finalmente es el hígado el órgano encargado de detoxificar la bilirrubina de la sangre. Si esa bilirrubina no se eliminara, se acumularía en sangre y eso sería tóxico para el individuo. Esto lo vamos a volver a ver con mucho detalle cuando veamos hígado, o sea que ahora hay muchas cosas que están en esta diapositiva que no las nombro. Vamos a hablar ahora algo de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos corresponden a formas de clasificar los antígenos de la superficie de los eritrocitos. Hay distintos sistemas de grupos sanguíneos porque a lo largo de la historia los investigadores han usado distintas proteínas para clasificar a los eritrocitos. Pero los que actualmente se usan con más frecuencia corresponden a los que se llaman los grupos sanguíneos del sistema ABO y el grupo sanguíneo del sistema RH. Son dos cosas distintas, pero uno normalmente las junta y cuando habla del grupo sanguíneo de un individuo dice grupo tanto, factor RH positivo o negativo. Pero en esencia hay que recordar que son dos formas de clasificar a algunos antígenos de superficie de los eritrocitos. Empecemos por el grupo sanguíneo, los grupos sanguíneos tipo ABO. Vimos hoy que las membranas de los eritrocitos tienen un montón de proteínas distintas. Hay una proteína puntual que se llama glicoforina que puede ser modificada post-traduccionalmente, o sea después de haber sido sintetizada, por agregado de restos de hidratos de carbono, o sea una proteína glicada, como ocurre en la mayoría de las proteínas que están en las membranas. Bien, cuando a esa proteína se le unen unos restos de hidratos de carbono como los que están en la figura de arriba a la izquierda, o sea una glucosa, una galactosa, una N-acetilglucosamina, otra galactosa y una fucosa, o sea esa tira de hidratos de carbono, ese complejo final que se forma se llama la sustancia H. Sigue siendo la misma glicoforina, pero se le ha dado el nombre de sustancia H. Esa sustancia H está presente en los eritrocitos de todos los individuos y por lo tanto el sistema inmunitario la considera como propia y no sintetiza anticuerpos ni la trata como una sustancia foránea. Entonces esa sustancia se llama el antígeno O. A veces se le dice antígeno 0, pero lo correcto es antígeno O. En algunos individuos la genética hace que haya una cierta enzima que a ese antígeno O le agrega otros restos de azúcares. Entonces, si a esa sustancia H en el individuo una enzima le agrega otro resto de N-acetilgalactosamina, como está marcado en el dibujo, en el dibujo con la flechita, formamos un nuevo antígeno que se llama antígeno A. Sigue siendo la misma proteína de hoy, pero tiene un resto de hidratos de carbono distinto a la sustancia H.
Y en algunos otros individuos puede haber un gen que codifique una enzima que en lugar de agregarle esa N-acetilgalactosamina le agregue otro resto de galactosa. En este caso se forma lo que se llama el antígeno B. Entonces quiere decir que antígeno o sustancia H tenemos todos, pero algunos individuos tienen, además de esa sustancia H, el antígeno A en sus eritrocitos, y otros individuos pueden tener, además de la sustancia O, el antígeno B, y después tenemos un grupo de individuos que tienen genes que codifican para los dos tipos de enzimas que le agregan restos de hidratos de carbono a la sustancia H. Entonces esos individuos van a tener al mismo tiempo en los eritrocitos la sustancia H, que la tiene todo el mundo, y antígeno A, además de antígeno B. Entonces, en esencia, la forma de clasificar el grupo sanguíneo tiene que ver con el patrón genético del individuo. Repito, porque esto en general siempre genera confusión. Todos tenemos en las membranas de los eritrocitos el antígeno O, llamado sustancia H, que el sistema inmunitario considera propio y lo deja tranquilo. Esa sustancia entonces no es antigénica porque no es capaz de generar anticuerpos en el ser humano porque todos lo tenemos y se reconoce como propio. Algunos individuos tienen además del antígeno O el antígeno A. Otros individuos pueden tener además del antígeno O el antígeno B. Y un grupo pequeño de individuos puede tener el antígeno O y a la vez antígeno A y antígeno B. Entonces, si se fijan, abajo tienen una tabla donde les muestra el genotipo del individuo, el tipo de antígenos que tiene en la superficie de los eritrocitos y el grupo sanguíneo tipo ABO que se le ha asignado. Si el individuo tiene el genotipo OO, o sea, solo tiene para sintetizar el antígeno O, no tiene ninguna sustancia antigénica de grupo ABO en los eritrocitos y le llamamos grupo sanguíneo O 0. Si el individuo en uno de los cromosomas, en uno de los loci de los cromosomas, tiene un gen que codifica para el antígeno A y en el otro tiene solo el antígeno O, el individuo tiene en la superficie de los eritrocitos antígeno A y entonces es grupo sanguíneo A. Si el individuo es homocigota para el gen A, o sea, en los dos cromosomas tiene el gen que codifica para el antígeno A, sigue siendo grupo A el individuo, pero ahora grupo A homocigota, no heterocigota como el que es A0. Después, si el individuo tiene el gen para el grupo B, tiene el antígeno B y se llama grupo sanguíneo B. Si es homocigota para B, que sería el anteúltimo de los de la tabla, tiene antígenos B y grupo sanguíneo B, y si el individuo en un cromosoma tiene el gen para el antígeno A y en el loci del otro cromosoma tiene el gen para el antígeno B, expresa los dos antígenos, el A y el B, y por lo tanto tiene grupo sanguíneo AB. ¿Qué frecuencia hay de estos? Y es muy variable porque depende de la población. No todos los grupos étnicos tienen la misma frecuencia de aparición de estos distintos grupos sanguíneos. Esta tablita que yo les puse ahí corresponde a la población de Estados Unidos porque está sacada del libro de fisiología de Guyton. Pero en promedio es muy parecido al porcentaje que podemos encontrar en la población de nuestro país. Entonces el grupo O es el más frecuente, fíjense más o menos 47%, alrededor de la mitad de la población. Después viene en frecuencia el grupo A, 40% de la población, fíjense que ahí ya sumamos 89%, casi el 90%. Grupo B es más raro, pero es un número que todavía es alto, más o menos el 9-10% de la población, y el más raro es el grupo AB, que solo lo tienen más o menos el 3% de la población. En esta está todo resumido de nuevo. Entonces, si el individuo solo tiene el gen O y no tiene ningún otro gen, ni el A ni el B, solo tiene sustancia H en la superficie de sus eritrocitos, que dijimos que no era antigénica. Ahí está puesto arriba en el dibujo como antígeno, pero recuerden que la sustancia H, como la tiene todo el mundo,
no es antigénica, no genera anticuerpos. Entonces los eritrocitos de estos individuos solo tienen la sustancia H y se consideran grupo O. Por lo tanto, no tienen ni A ni B. Sigamos para la derecha. El individuo que tiene el gen en alguno de los dos cromosomas o en los dos, el gen que codifica para la enzima que agrega un resto extra a la sustancia H y la transforma en la sustancia A o antígeno A, tiene en sus eritrocitos sustancia H y además sustancia A. Entonces ahora tiene grupo sanguíneo A. Si el individuo tiene en uno o en dos de sus cromosomas un gen que codifica para la enzima que transforma la sustancia H en el antígeno B, que sería la tercera fila de la tabla, el individuo tiene en la superficie de sus eritrocitos antígeno H, como todo el mundo, y algunos de esos antígenos H se han transformado en el antígeno B. Entonces tiene grupo sanguíneo B. Recuerden que el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B pueden ser homocigotas para A, si tienen los dos cromosomas, o heterocigotas si tiene AO. Lo mismo con el B, homocigota si es BB, o heterocigota si es OP. Y el individuo que en un cromosoma tiene el gen que codifica para la A y en el otro tiene el gen que codifica para la B, va a tener en la superficie de sus eritrocitos antígeno H, sustancia H, vamos a decirle, como todo el mundo, en menor cantidad, pero la tiene. Algunas de esas moléculas se han transformado en antígeno A y otras se han transformado en antígeno B. O sea que expresa al mismo tiempo A y B. Ahora vamos a ir a los anticuerpos. Bueno, esto es lo más fácil, porque sin embargo genera confusiones. Recuerden que el cuerpo va a sintetizar anticuerpos contra los antígenos que son no propios. Nunca debería hacerlo contra antígenos que son propios, salvo que haya una falla en el sistema inmunitario. Pero supongamos individuos sanos. Entonces, si el individuo es sano y solo tiene antígeno O, que dijimos que no es antigénico, no va a conocer ni al antígeno A ni al antígeno B. Para el individuo del grupo O, el antígeno A y el antígeno B son no propios. Entonces, su cuerpo va a sintetizar anticuerpos contra antígeno A y contra antígeno B, que son los que están en la parte inferior de la figura. Fíjense que son anticuerpos de tipo IgM, porque son pentámeros. Entonces, el individuo grupo O no tiene antígeno en la superficie del eritrocito de los grupos ABO, porque es la sustancia H, y tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Ojo que el anti del anticuerpo anti-A quiere decir que es contra el antígeno A y contra el antígeno B. Entonces tiene anticuerpos contra el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B circulando. El individuo que tiene grupo sanguíneo A, al antígeno A lo conoce, es propio de su cuerpo, entonces no va a sintetizar anticuerpos contra el antígeno A. Pero sin embargo el antígeno B es no propio, entonces el individuo grupo A tiene antígeno A, pero tiene anticuerpos contra lo que no conoce, que es el anti-B. En cambio, el del B es al revés. No tiene anticuerpos contra el B, tiene anticuerpos contra el A. Y por último, el individuo que tiene grupo AB, como tanto el antígeno A como el antígeno B son propios de ese individuo, su sistema inmunitario no sintetiza anticuerpos ni contra el A ni contra el B. Entonces no tiene anticuerpos de los grupos ABO. También vimos cuando hablamos de sistema inmunitario que para que las células del sistema inmune sintetizaran anticuerpos contra un antígeno que era no propio, tenían que ser expuestas a ese antígeno. Entonces, ¿cómo puede ser que el individuo que tiene grupo sanguíneo O y que no tiene ni antígeno A ni antígeno B genere anticuerpos contra los dos antígenos a pesar de que nunca en la vida se le haya transfundido sangre? O sea que nunca vio un eritrocito que tenga en su superficie un antígeno A o un antígeno B. Bueno, resulta que los antígenos A y los antígenos B son antígenos que están muy distribuidos, o por lo menos hay otros antígenos que son muy parecidos a esos en productos naturales, por ejemplo en alimentos. Entonces, cuando nacemos y empezamos a alimentarnos, estamos en contacto
con antígeno A y antígeno B en forma natural. Entonces los individuos del grupo O inmediatamente se inmunizan contra el antígeno A y contra el antígeno B y empiezan a producir anticuerpos, aunque nunca hayan visto un eritrocito que tenga esos dos antígenos. Por eso se llaman anticuerpos naturales estos, porque aparecen aún en ausencia del verdadero antígeno en el eritrocito. Bueno, los individuos grupo A solo se van a inmunizar contra el antígeno B, los individuos del B solo se van a inmunizar contra el antígeno A, y los del grupo AB no van a sintetizar ningún anticuerpo por más que coman alimentos con antígeno A o B o sustancias parecidas, porque ya los tienen en sus eritrocitos. Otro sistema de clasificación de los grupos sanguíneos corresponde al que se llama sistema RH, que estudia otras proteínas del eritrocito distintas a las de los antígenos del grupo ABO. Por eso se llama otro sistema. Aquí es más difícil porque en realidad hay una variedad muy grande de proteínas que pertenecen a este sistema de grupos RH, e incluso algunas todavía se ignora cuáles son, se postula la existencia, pero lo podemos resumir muy fácilmente. Los antígenos de este grupo RH se nombran con letras mayúsculas y minúsculas, y los más importantes son la C mayúscula, la C minúscula, la D mayúscula, la E mayúscula y la E minúscula, como lo tienen anotado ahí. Ahora, la cosa se simplifica mucho más porque en realidad el único antígeno que realmente es fuerte y es capaz de producir respuesta del sistema inmunitario es el antígeno D mayúscula. Entonces, de manera simple, un individuo, si tiene antígeno D mayúscula en sus eritrocitos, se considera RH positivo. O sea, la presencia del antígeno D es la que define la positividad. Si el individuo no tiene el antígeno D y tiene cualquiera de los otros, pero no el D mayúscula, el individuo se considera RH negativo. Cuando se ideó el sistema dijimos que no se conocían las identidades de los antígenos, entonces se postuló la D minúscula. Pero resulta que ahora se sabe que la D minúscula en realidad no es un antígeno, no existe, sino que los individuos que le llamaban con D minúscula correspondía a los que no tenían el antígeno D mayúscula. O sea, resumiendo, o hay D o no hay D mayúscula. Si hay D mayúscula, el individuo se llama RH positivo. Si no hay el antígeno D mayúscula en su superficie, se llama RH negativo. ¿Por qué RH? RH son las dos primeras letras del nombre científico del mono rhesus, que es ese que tienen ahí espiando a la izquierda. ¿Por qué se usó ese nombre? Y porque originalmente se describieron los antígenos en eritrocitos de esa especie. Se inyectaron en conejos y se usaron esos eritrocitos para inmunizar a los conejos y generar anticuerpos que eran anti los eritrocitos del mono rhesus, por eso se llamaron anti-RH, y de ahí se trasladó el nombre al antígeno en los humanos. Entonces, tienen abajo una tablita con distintos genotipos, porque hay muchos locis distintos que puedan participar de este sistema de grupos sanguíneos RH. Pero recuerden que lo que da nombre de RH positivo es la expresión del antígeno D. A cualquier individuo que no exprese el antígeno D le llamamos RH negativo. Fíjense que también como los grupos ABO, como hay dos copias de cada cromosoma, podemos ser heterocigotas para el antígeno D o podemos ser homocigotas para el antígeno D. Entonces el genotipo puede ser D mayúscula o D mayúscula D minúscula para ser RH positivo. Cualquiera de los otros antígenos en la combinación que quieran, si no está el D, se llama RH negativo. Se pueden determinar en el laboratorio de manera simple la presencia o ausencia de esos antígenos en el eritrocito, y normalmente se determinan los del grupo ABO y los del grupo RH. Es raro que se hagan algunos otros, por lo menos en la actualidad. ¿Cómo se hace?
se usa sangre del paciente que tiene los eritrocitos, obviamente, se ponen gotas de sangre en un portaobjeto, como está mostrado en las fotos esas de la izquierda, y a cada gota de sangre se le agrega un reactivo distinto. Entonces se hacen 4 gotas, a una se le agrega el reactivo que va a determinar la presencia del antígeno A otra se le agrega un reactivo que va a determinar la presencia del antígeno B, a la tercera gota se le agrega un reactivo combinado para detectar el A y el B, y a la última gota se le agrega gotas de reactivo para determinar presencia del antígeno D mayúscula, o sea, el grupo RH. Entonces, ¿qué combinaciones podemos tener? Bueno, las mismas que vimos hoy. Presencia o ausencia de antígeno A o antígeno B, o presencia y ausencia de RH. ¿Qué son los reactivos que se usan? Son anticuerpos. Entonces, ahí abajo a la derecha les muestra unos frasquitos. Los frasquitos azules son los que clásicamente traen una solución con anticuerpos hechos en el laboratorio, o sea, ya los compro así, anticuerpos contra el antígeno A. Los frasquitos amarillos tienen anticuerpos contra el antígeno B. Los marrones, que no están dibujados, tienen anticuerpos contra el antígeno D, que es el RH. Y creo que eran blancos, si no me acuerdo mal, tienen la combinación del anti-A y el anti-B. Eso sirve únicamente para reforzar el resultado de los otros. ¿Qué ocurre? Si el eritrocito del paciente tiene un cierto antígeno, va a reaccionar con el anticuerpo del reactivo que corresponda. Entonces, en el esquema de arriba, fíjense que los eritrocitos tienen un antígeno rojizo, vamos a suponer que fuera amarillo para hacerlo fácil, que podría ser el antígeno B. Entonces los eritrocitos de ese individuo van a reaccionar con el anticuerpo del reactivo que tiene antígeno B, perdón, que tiene anti-B, y van a aglutinarse. En cambio, los azules, los anticuerpos azules, que son el antígeno A, no son capaces de reaccionar porque el antígeno A no está. Entonces, ¿qué ocurre? Empecemos de abajo para arriba en las fotos. Si el individuo, y solo se están mostrando las de los antígenos A y B, no están las del RH acá. Si el individuo es grupo O, no tiene ni antígeno A ni antígeno B en la superficie. Entonces, si yo le agrego anticuerpos anti-A, no va a pasar nada. Le agrego anticuerpos anti-B, no va a pasar nada. Entonces, en el portaobjeto de abajo se ven que las gotas de sangre quedaron sin lo que se llama aglutinar. En el segundo, desde abajo, sabemos ahora, después de ver la foto, que es grupo B. ¿Cómo? Y porque no reacciona con el anticuerpo contra el antígeno A, porque no lo tiene, y sí reacciona con el anticuerpo contra el antígeno B. Fíjense que ha ocurrido lo que se llama una aglutinación. Se forman como unos grumos de acúmulos de eritrocitos que están unidos entre sí por los anticuerpos. Entonces la muestra de sangre se dice que se aglutina y eso da positividad para el antígeno B. En cambio, el próximo, el tercero empezando de abajo, fue positivo para el antígeno A. Entonces es grupo A, porque no aglutina con el anti-B. En cambio, el de arriba, que aglutina tanto con el anti-A y el anti-B, es grupo AP. Bueno, algo parecido se hace con el antígeno RH, pero no se lo muestra en la diapositiva. La diferencia que tiene la determinación del RH es que el aglutinado que se produce es mucho más fino. Estos, fíjense que son aglutinados bastante groseros que se ven muy bien. El aglutinado de anti-RH es muy fino y a veces se puede perder, se puede equivocar el que lo está haciendo y no verlo, y tipificar al individuo como RH negativo cuando en realidad el individuo es RH positivo. Por eso es que normalmente cuando se va a hacer una transfusión no se confía en lo que sabe el paciente de sus grupos sanguíneos, se lo tipifica nuevamente, porque es común que haya errores en la tipificación, sobre todo del RH. Y ahora que ya sabemos cómo son los grupos sanguíneos y cómo se determinan, podemos hablar algo de las incompatibilidades en las transfusiones. Hablemos por ahora de las incompatibilidades en el grupo ABO. Entonces,
en lo que se tienen que concentrar es en que el individuo que va a recibir el receptor tiene sangre con los anticuerpos que tiene normalmente. Lo que va a ser ajeno a ese individuo va a ser el glóbulo rojo del donante, el que entre. Entonces, supongamos un individuo que es de grupo 0 u O, en realidad, que tiene eritrocitos solo con sustancia H, no conoce al antígeno A y B, no tienen sus eritrocitos antígeno A y B, y por lo tanto tiene anticuerpos circulantes anti-A y anti-B. Claramente no va a poder recibir sangre de un individuo que tenga alguno o los dos de estos antígenos en sus eritrocitos. ¿Por qué? Porque si entran eritrocitos que tienen antígeno A, al individuo, los anticuerpos del receptor los van a aglutinar y los van a destruir. Van a fijar el complemento, los van a aglutinar, va a haber eliminación de esos eritrocitos, va a haber hemólisis. Entonces se produce una reacción de incompatibilidad. Si a ese individuo 0 se le transfunde sangre de grupo B, va a ocurrir lo mismo, porque los eritrocitos que entren van a tener antígeno B y van a ser atacados por el sistema inmunológico del receptor que tiene anticuerpos anti-B. Y lo mismo si se le da sangre AB. O sea que únicamente puede recibir sangre de otro paciente que tenga grupo O, el mismo que él. Bueno, y así van haciendo las combinaciones. Entonces, por ejemplo, un individuo que tiene grupo sanguíneo A, que solo tiene anticuerpos anti-B, puede recibir sangre del grupo O porque los eritrocitos del grupo O no tienen ninguno de los antígenos. Entonces ese anticuerpo anti-B no les va a hacer nada. Pueden recibir del grupo A, que son los mismos, pero no pueden recibir ni del grupo B ni de la B. Porque si entra un individuo que tiene anticuerpos anti-B en su sangre, o sea, el grupo A tiene anticuerpos anti-B, entran eritrocitos con antígeno B, los va a aglutinar. Bueno, y así van haciendo las combinaciones. Entonces ustedes tienen que mirar que el receptor no puede tener en su sangre anticuerpos contra los antígenos de los eritrocitos que le están transfundiendo. Con el grupo RH el asunto es un poco más complicado porque los anticuerpos anti-RH no son anticuerpos naturales. Eso yo me olvidé de decirlo en la diapositiva anterior, lo vamos a decir ahora. Si un individuo no tiene antígeno RH en sus eritrocitos, entonces el antígeno D va a ser foráneo, va a ser no propio, pero no genera anticuerpos contra ese antígeno D, salvo que en algún momento de la vida se lo enfrente a ese individuo con eritrocitos que tengan el antígeno D. O sea que la única manera de inmunizar, de hacerle generar anticuerpos anti-D a un individuo que es RH negativo, es transfundirle sangre RH positiva. Por eso no son anticuerpos naturales como los del grupo ABO. Y en general las incompatibilidades por RH son bastante más fuertes en las transfusiones que las incompatibilidades por grupo ABO. Entonces se trata de no inmunizar a un individuo RH negativo con sangre RH positiva de ninguna manera. Un ejemplo de una incompatibilidad RH corresponde a esta enfermedad que se llama la enfermedad hemolítica del recién nacido, o también conocida como eritroblastosis fetal. ¿En qué consiste esta enfermedad? Una madre que es RH negativa, o sea que no tiene antígeno D en la superficie de sus eritrocitos, queda embarazada de un feto que por la genética es RH positivo, o sea claramente heredó el gen que codifica para el antígeno D del padre. Entonces ese feto que es RH positivo va a tener eritrocitos circulando que son RH positivos. Normalmente no deben mezclarse la sangre fetal con la sangre de la madre, porque a nivel de la placenta lo que se intercambia son nutrientes, oxígeno, gases, pero no deben pasar eritrocitos. Sin embargo, hay una pequeñísima cantidad de eritrocitos del feto que pueden entrar a la circulación de la madre. Normalmente eso no genera problema. El asunto es cuando ocurre el parto, primero, y el alumbramiento después.
El alumbramiento, que viene después del parto, es el desprendimiento de la placenta. Como al desprenderse la placenta sí puede haber fuga de sangre fetal, porque la sangre del cordón umbilical y la sangre de las vellosidades placentarias es sangre del feto. O sea que tiene los anticuerpos, tiene los eritrocitos con el antígeno D. Entonces, si en el momento del alumbramiento hay salida de la sangre fetal hacia el cuerpo de la madre, entonces la madre va a estar en contacto con ese antígeno D y va a empezar a sintetizar al cabo de los días anticuerpos contra el antígeno RH. Entonces pasamos a la segunda foto de esa madre, que es RH negativa y que ahora fue inmunizada contra el antígeno D y por lo tanto tiene anticuerpos anti-RH en su circulación. A ella no le hacen nada porque son anticuerpos contra una sustancia que es considerada foránea al cuerpo, extraña. El problema viene con el segundo embarazo de un feto RH positivo. Si el próximo embarazo es de un feto RH negativo, no pasa nada. Pero si el segundo embarazo es de un feto RH positivo, o en realidad la próxima vez que tengo un embarazo con un feto RH positivo, los anticuerpos anti-RH, que son de tipo IgG, van a pasar la placenta, porque recuerden que las IgG pasan la placenta. Eso está mostrado a la derecha en el dibujo que está en el extremo derecho de la diapositiva. Se ve que a partir de la circulación materna pasan IgGs, cruzan la placenta hacia la circulación fetal. Y acá viene el problema, porque los anticuerpos de la madre producen aglutinación y destrucción de los eritrocitos del feto. Durante la vida fetal, en general, esto no es demasiado grave, pero hay que monitorearlo. Y en general puede agravarse después del parto, cuando la cantidad de bilirrubina que se genere por parte de la destrucción de los eritrocitos sea mucho mayor de la que el hígado de ese neonato pueda tolerar. Esto lo van a ver con detalle en otra presentación, pero por ahora quedémonos con la idea de que ese feto RH positivo puede ser atacado por los anticuerpos de la madre y tener un problema de hemólisis. Esta enfermedad en realidad es menos frecuente de lo que uno podría esperar en función de la cantidad de individuos RH positivos que hay. ¿Por qué? Y por toda una serie de razones que están anotadas abajo. Por ejemplo, más de la mitad de los padres varones, ¿no?, que son RH positivos, son en realidad heterocigotas. O sea que en un cromosoma tienen el gen para el antígeno D y en el otro no. Entonces, si en la meiosis, cuando forman las gametas, al espermatozoide le toca el cromosoma, que tiene el gen para el antígeno D, va a tener un hijo RH positivo, pero la mitad de los espermatozoides van a quedarse con el cromosoma que tiene el sitio donde no está el antígeno D, es de chica. Entonces solo la mitad de los hijos de ese padre RH positivo tienen posibilidad de ser RH positivos. Entonces ya vamos a la mitad de frecuencia. Solo más o menos la mitad de los embarazos pueden en la madre producir un contacto con sangre fetal en cantidad suficiente como para inmunizarse. Si la cantidad de sangre fetal con la que tiene contacto la madre no es demasiada, no se produce la inmunización. Entonces, por más que el feto sea RH positivo, la madre no se inmuniza. Y a su vez, muchas madres que son RH negativas, por más que sean expuestas a una cantidad adecuada de la sangre fetal, solo se inmunizan levemente. Entonces, al no producir gran cantidad de anticuerpos, no son capaces de atacar en un próximo embarazo a los eritrocitos de un feto RH positivo. Pero bueno, para prevenir esto, la única forma de hacerlo es evitar que la madre se inmunice contra el antígeno D. Entonces, si se sabe que la madre es RH negativa, porque el grupo sanguíneo de la madre se conoce, y al momento del nacimiento se tipifica la sangre del cordón umbilical, que es del neonato, y se detecta que es RH positiva, en forma preventiva se le da a la madre, se le inyecta a la madre anticuerpos anti-RH, que lo que van a hacer es aglutinar
en la circulación de la madre aquellos eritrocitos del feto que hayan podido llegar. Entonces, de esa manera, como neutralizamos el antígeno, evitamos que ese antígeno sea presentado al sistema inmunológico de la madre y que la madre se inmunice. Ahora, si se inmunizó, la única solución es el próximo embarazo RH positivo, controlarlo y evaluar los niveles de hemólisis que puede tener ese feto mientras está dentro del útero o los niveles de hemólisis que puede tener durante la etapa neonatal. ¿Por qué se llama enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis? Bueno, claramente porque los eritrocitos del feto y del neonato son atacados por los anticuerpos de la madre y entonces hay hemólisis. Si hay hemólisis, se va a producir una anemia, se va a producir una disminución de la cantidad de hemoglobina y por lo tanto eso va a estimular al riñón a producir más eritropoyetina. Eso va a acelerar la eritropoyesis en el neonato. Si se acelera la eritropoyesis, hay más posibilidades de que se escapen a la sangre precursores inmaduros, no solo los pocos reticulocitos que tenemos hoy. Por ejemplo, se escapan a la sangre más eritroblastos, que son anteriores a los reticulocitos. Entonces, acá tenemos un extendido de sangre de un individuo, de un recién nacido con eritroblastosis fetal, que se llama así justamente porque hay presencia de eritroblastos, que son precursores inmaduros, que fíjense que son nucleados y todavía basófilo el citoplasma, que es lo que caracteriza a esta patología. En los casos más graves se da una presentación florida, o sea que tiene toda la sintomatología. Normalmente el paciente va a tener, el neonato, anemia tipo hemolítica porque los eritrocitos van a ser lisados por los anticuerpos y va a tener ictericia. La ictericia corresponde al color amarillento de la piel y de las mucosas generado por el exceso de bilirrubina. Recuerden que la bilirrubina es el producto final de la degradación del grupo hemo. Entonces, si hay mucha hemólisis, hay mucha oferta de grupo hemo para destruir y por lo tanto aumenta la cantidad de bilirrubina en sangre. Ese es el hallazgo típico. En los casos más graves se produce hepatoesplenomegalia, se hincha el hígado y el vaso porque hay gran cantidad de hemólisis en esos lugares. Puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva generada por la anemia, eso lo vamos a ver en otro momento, y sobre todo lo peor, puede aparecer lo que se llama kernicterus, que lo tienen anotado arriba a la derecha, que corresponde al nombre que se le da a la intoxicación del sistema nervioso por el exceso de bilirrubina, y eso puede generar secuelas neurológicas irreversibles en el recién nacido. Por lo tanto, se debe vigilar esto. Si el nivel de hemólisis es grande, hay que actuar adecuadamente. Entonces, en los casos más leves, la cantidad de bilirrubina que se genera no es tan grande y entonces alcanza con poner al recién nacido en contacto con una luz fluorescente. Como la bilirrubina es fotosensible, cuando circula por la superficie, por la sangre que pasa por los vasos más superficiales de la piel, se degrada espontáneamente por la acción de la luz ultravioleta y de esa manera se controla la cantidad de bilirrubina en sangre. En cambio, si la cantidad de bilirrubina sobrepasa un cierto valor que puede dar ese kernicterus, se tiene que hacer una transfusión, ¿sí? Se le cambia la sangre, por decirlo así, al neonato por sangre que no tenga los anticuerpos que heredó de la madre y de esa manera se trata la patología.